comienza uno de los juicios que, créame, va a ser historia, valga la redundancia, en la historia penal argentina. Brenda Agüero, joven que debe tener hoy 28 o 29 años, de Río Ceballos, Córdoba, mayor de 3 hermanas. La mamá la describió en una nota, era como una madre para sus propias hermanas menores, de buena conducta. Un día dijo: voy a estudiar enfermería, de buenas notas, se recibió de enfermera, con muy buenas notas, trabajó en un centro de salud, un hospital, hasta que entró en donde ella quería entrar, que es en el Hospital Materno Neonatal de Córdoba, un hospital de excelencia dedicado obviamente a la neonatología y pediatría. Allí, en 2022, se comenzaron a dar una sucesión de hechos que horrorizaron al país y que terminó con la detención de Brenda Agüero. Estamos, de acuerdo a la investigación, posiblemente, tal vez, veremos en el juicio, a una asesina en serie de bebés como nunca hubo en la República Argentina. Después hay otro acusado por negligencia, por no cuidar, por incumplimiento de los deberes, funcionarios, etcétera, etcétera. Pero como asesina ella sola, 5 muertos, bebés, recién nacidos, 8 heridos. Parece una ciencia ficción, parece una película. Solo la calificación. Con eso se van a hacer una idea de la magnitud del hecho que ya le voy a contar. Homicidio calificado por procedimiento insidioso, reiterado, en contexto de serialidad criminal. 5 casos. Lo mismo en grado de tentativa, otros 8 casos, la pena en expectativa perpetua. Algunas pruebas que hay en la causa. Tiempo antes, y lo encontré en un PDF en su plataforma, en su teléfono, en su computadora, ella buscó información, googleó y buscó información sobre potasio, suministro de potasio en cuerpo de bebés, sobre reanimación a bebés que sufren algún tipo de paro. El potasio provoca una insuficiencia cardíaca y hay un nivel de potasio que se supera en sangre que es incompatible con la vida. ¿Qué es lo que encontraron algunos cuerpos? Por eso hablamos del potasio. Los cuerpos tenían potasio. En algunos casos se encontraron lesiones compatibles con inyecciones, con pinchazos que posiblemente pudieron haber sido para suministrar potasio. Ella estaba a cargo de servicio de neonatología. Era una de las enfermeras y en algunos casos los familiares cuentan, en un momento quedó solo con ella. En un momento ella la alzaba al bebé. Fueron minutos que ella utilizaba, de acuerdo a la investigación, para suministrarle potasio. ¿Estaba loca? ¿Con qué? Perdón. Estamos hablando de serialidad criminal. Otra no hay forma, es imputable, es imputable, bueno, no está loca. Pero sí, obviamente la descripción que haces es correcta. Porque nunca terminás de entender por qué una persona, fíjate, buena hermana, buena hija, buena estudiante. Buena profesional. En su cabeza, si es ella, hay que ver el juicio empieza el lunes, en su cabeza comenzó a pensar generar mucho daño, la muerte a indefensos, en este caso a bebés recién nacidos. Ella no era, la mamá contó una nota que vieron que... De Vanessa. Sí. De Brenda. Muchas personas que estudian carrera como medicina, enfermería, tienen vocación. ¿Quién va a ser enfermera de neonatología? Alguien que tiene vocación. La mamá dijo, no, ella un día dijo que voy a estudiar enfermería. Estudió enfermería para matar, se preparó para matar. Ella en una nota contó que en realidad eso que encontraron en la computadora formaba parte de material educativo, que nada tenía que ver con lo que hicieron. Ella lo niega y acusa a otras personas. Pero ojo, estamos sorprendidos y vamos a escuchar el juicio por jurado, que va a ser tremendo, porque va a ser un antes y un después. El lunes empieza. En la República Argentina, una supuesta asesina en serie de bebés. Este tipo de asesinato, te lo completo, este tipo de asesinatos seriales, hay muchos registros a nivel mundial, no así en la Argentina. Tal vez, y por la fecha, ella vio una película, por la fecha, y tal vez un documental. Después le voy a dar el nombre de la película si la quiere ver. Es la historia de Charles Cullen, una película muy buena que creo que está en una plataforma, estuvo en el cine. Y hay una historia, también salió un documental que cuenta la historia de Charles Cullen, el asesino serial
más prolífico de los Estados Unidos. Quizás hay otros que son más conocidos, igual este es muy conocido, pero te digo otros nombres por ahí, te suenan mucho más que Charles Cullen. Charles Cullen fue militar, fue enfermero, nació en New Jersey, en Estados Unidos. Hoy vive, está en Cana, hoy vive. Y después que lo echaron de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, hizo un curso y empezó a trabajar de enfermero. Y empezó a investigar. En los hospitales en los que iba trabajando, iban apareciendo muertes inexplicables de personas que no estaban internadas, pero no estaban en condiciones de morir, y morían. Claro. Cuando una compañera de trabajo, también enfermera, en el último hospital, lo denuncia, él, ahí empieza la investigación y se descubre que él había investigado, había buscado información, y él inyectaba desde potasio hasta otras sustancias. Pero qué maldad. En el caso, era mayores en el suero. En el suero. Claro. ¿Por qué? Nunca lo puedes explicar. Por eso te sale esa exclamación. Pero a cualquier persona que estamos aquí, que nos está mirando... ¿Qué te nace ver un bebé? Cuidarlo. Ternura. Ves un bebé recién nacido, te ganas de abrazarlo, de contenerlo, de cobijarlo. No se me cruza por la cabeza inyectarle potasio para que el chico muera. Es un horror lo que ha pasado. Bueno, es una enfermera de neonatal. Dios mío. Habló. Hace un tiempito habló. Tenemos parte de la nota, la vamos a presentar, la vamos a conocer. Ella siempre dice que es inocente, culpa a sus compañeras, culpa a otras situaciones. Pero véanla y escúchenla con la frialdad que habla sobre los hechos. Y en instantes, vamos a hablar con Vanessa Cáceres, una de las mamás de los chiquitos. De las víctimas. De los chiquitos que ya no están. A ver, vamos a hablar. 19 de diciembre cumplí 4 meses. 4 meses. Sí, ahí me detuvieron el 19 de agosto. ¿Y cómo la pasas? ¿Cómo puedo? ¿Sí? Sí, no es fácil estar acá. Es complicado. ¿Qué es lo más complicado? Estar lejos de mi familia. Eso es lo más complicado. Estar sin ellos. Yo soy muy apegada a mi familia, sobre todo a mi mamá. Y bueno, estar lejos de ellos es feo. Día de la madre sin mi mamá, cumpleaños sin ellas, fiestas sin ellas. Se recibieron mis 2 hermanas, también no pude estar. Esa es la parte más fea. Estaba desde el 19 de agosto hasta hace 2 semanas y media en servicio médico. Y en servicio médico, bueno, no podía hacer ningún tipo de actividad y no podía tampoco tener comunicación con ninguna otra interna. Así que recién ahora empecé a interactuar con otras internas. ¿Y qué tal la experiencia esa? La verdad que yo al principio tenía miedo porque es la primera vez que me toca vivir esto y yo me imaginaba lo peor. Pero después cuando ingresé, varias se han acercado, me han dado su apoyo, decían que creían en mi inocencia. Entonces eso es como que me dejó bastante tranquila. Pero lo mismo, los nervios, el estar es difícil. Cuando me fueron a detener fue una sorpresa que no lo esperaba. ¿Y todavía hoy pensás así, decís, ¿qué está pasando? Como si la vida fue una cosa irreal. ¿Todavía te pasa eso? Sí. De hecho, bueno, este rosario que tengo puesto, el día lunes hubo una misa acá y vino el obispo, él me lo regaló y ahí yo le conté que en un momento me había enojado hasta con Dios porque digo, ¿por qué me pasó todo esto? ¿Por qué me tuvo que pasar todo esto? ¿Por qué nos toca vivir esta situación hoy? La exposición, el estar acá, el estar lejos de mi familia, el perderme cosas, y estaba muy enojada. Pero nada, él habló conmigo y me hizo ver que hay que buscar el para qué de todo esto. Y no culparse, sino buscar el para qué tuvo que pasar todo esto. Y es lo que estoy buscando. Y más allá de esos planteos de tipo religioso, de fe, ¿por qué crees que estás acá? ¿Vos por qué crees que estás acá? Es lo que me gustaría saber. Yo por ahí
que es lo que siempre le planteo a mis defensores, tanto los actuales como los anteriores. Para mí el hecho de haber sabido bastante información de lo que estaba pasando en el hospital fue lo que me jugó en contra. Si yo... Hacer el juicio de valor, por supuesto, evidentemente escuchar a esta mujer acusada de haber asesinado a esos bebitos habla con una frialdad, Pero viste, una forma... ¿no? que yo lo he visto en otros casos. Vamos a ver qué dice el juicio, qué dice el tribunal, es un juicio popular, El lunes. juicio por jurado el lunes empieza. Sí. Pero muchas veces hay personajes ya condenados, cuando los escuchás es esto, ¿viste? Con la frialdad, con la distancia que habla. La prueba que estuve repasando hoy de lo que aportaron los fiscales de la causa. Es irrefutable. La verdad, o sea, hay que ver el juicio, pero es prueba importante. Además están los testimonios de los compañeros de trabajo, ¿no? Sí, y de los familiares. Pues, ponete en lugar de los familiares, que obviamente estuvieron en el momento equivocado, en el lugar equivocado, nada más que eso. Pero ¿cómo te sale de tu cabeza la sensación de culpabilidad que no tenés? Porque estos dejan también eso. Hablando en general, este tipo de asesinos seriales no solamente matan, sino que le dejan un daño eterno a la familia, que la justicia atempera un poco esa sensación de soledad que tienen, ¿no? Vamos a escuchar, vamos a hablar ahora con Vanessa Cáceres, que es la mamá de uno de los chiquitos que bueno, feneció bajo la mano aparentemente de esta mujer. Y bueno, no sé cómo preguntarte, Vanessa, cómo va todo, cómo te sentís, qué pasó. Hola, Vanessa, ahí te veo. Robertito y el equipo te saluda. Bueno, contame, ¿cómo va la vida? Ahora que empieza el juicio, ¿no? Ahora que empieza el juicio el lunes y que se te revuelve, me imagino, todo ese momento que viviste, ¿no? Sí, bueno, estamos ansiosos en esperar, estamos esperando hace rato este momento, necesitamos que se esclarezca todo, que nosotros salimos de ese hospital pensando que nuestros hijos se habían muerto de forma natural y tuvimos que revertir la historia después de, en mi caso, 5 meses y empezar a reconstruir por parte cómo había sido. Lo que yo creía que era una tragedia se transformó en algo terrorífico. Aún peor de lo que ya estaban padeciendo. ¿Cómo pudieron reconstruir, Vanessa, si querés, si se ayuda, el hecho de tu bebé? ¿Cómo reconstruyeron lo que pasó con Brenda en el medio, ¿no? Con el expediente, empezar a leer, a entender, con los testimonios de los otros, cuando empezamos a comunicarnos entre nosotros, nos habían dicho incluso las mismas palabras, y ahí empezamos cada uno como a reconstruir su historia. Fue la verdad que desgarrante y nos enteramos así por este medio, prendiendo la tele y viendo todo lo que estaba sucediendo. Nadie se tomó la molestia de llamarnos, de decir que su hijo estaba en un caso que se está investigando. Fue la verdad que un shock terrible y empezar a reconstruir, como armar un rompecabezas de lo que había pasado. Claro, ustedes ya estaban haciendo un duelo por una tragedia espantosa y se chocan con un horror, porque esto es una pesadilla, parece que estás dentro de una película de terror. En la reconstrucción, ¿ustedes pudieron determinar en qué momento la criatura quedó sola? Si pudieron, en el caso de ustedes, por no lo recuerdo, determinar que pasó algunos minutos por los brazos de la enfermera. Sí, hay muchos testimonios. Yo, en mi caso particular, mi hijo lo pasan a una sala de recepción y lo dejan solo. ¿Lo dejan solo? Solo, un recién nacido, solo. Y bueno, y en ese lugar tenían acceso cualquier personal de ahí del hospital, porque todo era de esa forma. Y hay un montón de otros testimonios de madres que yo, en mi caso, fue una cesárea, por lo tanto después no tengo tanta conciencia de quiénes estaban alrededor, pero muchas mamás que el resto fue parto natural, la reconocen. Hay una mamá que cuenta que ella, Brenda, alza a su bebé y se da vuelta y el bebé pega un grito.
Claro. Y bueno, pruebas así hay varias. montón Mi de hijo tenía un pruebas. pinchazo donde no tenía que tenerlo. Claro, eso determinaron los pinchazos. No en todos los casos se encontraron el potasio, pero sí indicios de aplicación de algún tipo de vacuna, digamos, que no tenía que tener. Recordemos a nuestros televidentes, hubo 5 asesinatos y 8 tentativas de asesinato. En tu caso, determinaron que tenía un pinchazo. Así es. Mi hijo tenía un pinchazo en una pierna en donde solo le tenían que poner la vitamina K y se la ponen en una pierna y le apareció un pinchazo en la otra. Claro, gente. Sí, sí, Vanessa, Vanessa, preguntarte, ¿no? Cuando escuchamos hablar a la enfermera con esta frialdad, ¿no? En esa entrevista que ella dio, ¿qué te pasa a vos, no? Porque te enteraste después de todo esto por la televisión, hay que decir eso. Vos te enteraste de lo que podría haber pasado con tu chiquito por la tele y de repente aparece esta mujer que sería la autora, ¿no? De lo que sucedió con tu hijo y de los otros 4 chiquitos. Sí, la verdad es que me produce mucho impacto verla. Si me pregunta, yo no quisiera verla nunca. ¿La recordás cerca de tu bebé? ¿Vos la recordás habértela cruzado en el pasillo? Interacciones. No, yo particularmente no la recuerdo. Por la cesárea. Claro, por la cesárea, pero viste que por ahí te llevan el bebito, perdón, allí. Y por eso, la ves a ella, no la recordás que estuvo cerca tuyo, pero cuando la ves hablar, cuando la escuchás con esa frialdad tremenda. Sí, la verdad que me produce eso, no quisiera escucharla, me produce esta frialdad que es lo que hablaban recién ustedes. Uno por ahí intenta encontrarle la explicación a él por qué. Yo creo que a estas mentes uno nunca le va a encontrar el lógico. Nunca. Porque con un poco de coherencia nadie sería capaz de algo semejante. Y de alguien Entonces, que además esa pregunta capaz... Claro, de alguien que además estudia para eso. Sí, la verdad que es de no creer, es como dijo recién, parece una película de terror. Yo sí vi la serie esa que nombraban y realmente parece que estuviéramos en esa... Sí, a mí me impactó. Yo cuando escuché el caso de Córdoba, hace par de años cuando empezó, yo conocía la historia de Charles Cullen y evidentemente es incomprobable, no lo va a contar, pero es muy probable que Brenda también la haya visto. Por cómo que se haya nutrido de esa información. Claro, hay muchos asesinos que se han nutrido de ese personaje. El lunes vas a ir al juicio, supongo te la vas a cruzar, la vas a ver. Sí, el lunes arrancamos, sé que va a ser un proceso muy largo. Y estás preparada para esto, por supuesto. Nos venimos preparando, estamos con tratamiento desde ese momento, ya hace 2 años y medio aproximadamente. Pero bueno, uno nunca está preparado para encontrarse al asesino de tu hijo de frente. Vanessa, sabes que da bastante indignación, sobre todo verla con un rosario hablando y demás. Uno no quiere prejuzgar, pero te hago la siguiente pregunta porque con respecto a la condena, nadie quiere ver que pasa un par de añitos y se va como suele pasar. Tipo, uno ve a alguien que mata 5 bebés, le gustaría que pase el resto de su vida encerrada. ¿Vos cómo lo ves? Sí, así. Me gustaría que fuese, hasta ahora obviamente, que si esto de comprobarse es una cadena perpetua, pero perpetua y con las leyes que tenemos en Argentina, no sé cuánto. La verdad que con la cantidad de hechos que ha habido debería ser recopido. Ahora te pregunto, y viene Pablo también, mi compañero, ¿no había cámaras en el hospital? ¿No había un dato? Un cómplice o una cómplice, porque a mí me llama la atención, no voy a decir... De hecho, no es la única, debemos decir que no es la única acusada por eso. No, por eso, no digo en la sala donde vos estabas durmiendo, en el cuarto que te tocó, sino en los pasillos, porque están monitoreados esos lugares, porque las enfermeras tienen en su computadora las incubadoras de los chiquitos y todo, y ven la sala. ¿No hay ningún dato cinematográfico o documento de video que pueda... no sé, servir para acusarla también directamente, sin las especulaciones y todo? No había. No, ellos dicen que se borraban solos las cintas y no pueden encontrar nada. ¿Y a vos qué te pasa? De hecho, por eso. Cuando escuchás sí, por eso me parece solo. que... sí, indignación, porque bueno, a partir de esto también nos vemos cómo este ha sido en un hospital público, ¿no? Donde todo funcionó mal. Todo fue un conjunto de cosas que dieron lugar a que esta persona pudiera hacer cualquier cosa. ¿No sospechan que se hayan borrado a propósito? Claro. Porque habiendo responsables, directivos que no estaban o que habrían contratado a una persona que no estaba bien y que hizo en teoría lo que hizo,
justo qué casualidad no encuentran el video donde esta mujer se acercaba a los bebés, ¿no? Y sospechamos de todo a esta altura, porque, bueno, incluso, por ejemplo, la directora del hospital reseteó su teléfono 2 veces antes de entrarlo. Diana Cis. Así es. Sí, No, debemos que de un datito antes que preguntes, un datito nomás para completar esto, si me permiten. Hay otros 2 acusados, para que quede incompleto, la directora del hospital, Liliana Cis, y el ex ministro de Salud, que es Diego Cardoso. Hay otros acusados. Sea o no sea intencional, la responsabilidad de la misma, y volvemos al caso que acabo de contar de Charles Cullen, él pudo matar durante muchos años porque ante la sospecha de un hecho, para evitar juicio, lo echaba y lo mandaba a otro hospital. Y lo iba haciendo sistemáticamente. Claro, por eso, venía, este tipo de personajes, es una mente, de ser ella, es una mente diabólica, y sí, pero se traslada en el tiempo, y puedo hacerlo varias veces, por acción u omisión de quienes son los responsables. Por eso hay otro acusado en el juicio. Sí, Pablo. 10. Hay 10 funcionarios y médicos que están también 10 procesados. 10 personas, porque evidentemente o hubo, como decía Paulo, negligencia o miraron para otro lado, o porque hay un dato ahí, yo no te quiero llevar ese momento, Vanessa. De tapar el problema. Por eso es el punto. No quiero llevarla a Vanessa a ese momento, pero el caso de su hijo Francisco, que es el primero de la serie, que aparece, que es la víctima de esta asesina, pasa entre marzo y junio. Fueron pocos meses donde hubo muchos casos y después se interrumpe. Para saber qué pasó, cuál fue la alerta, cómo fue, qué fue lo que los puso a los padres o a los familiares en alerta para decir acá estaba pasando lo que contó algo raro. Vanessa, que se enteró por televisión. Bueno, pero eso fue cuando ya habían ocurrido 5 casos y 8 intentos. Se había sumado, pero todavía no había presunción de que haya existido un comportamiento como el de Brenda. Vanessa. Sí, bueno, los primeros casos ponían, por eso también hay gente imputada, porque ponían causas de muerte que ellos no podían corroborar. Y después empezaron a encontrar los pinchazos, en vez de que sobrevivían, pero ya tenían muestra de que había pinchazos. Aún así, no avanzaban, no denunciaron, y estas cosas seguían sucediendo. Incluso más muertes después de esos pinchazos, cuando ya estaban todos en alerta, viendo que algo pasaba, que por eso también se le imputa de encubrimiento a muchas de estas personas. Claro. Y bueno, y después sucedieron, los últimos casos fue el día 6 de junio, y en donde hubo 4 casos el mismo día. 2 que lograron sobrevivir y 2 que fallecieron, y bueno, ese día ya no pudieron tapar más y se fue las manos. Mira, te mandamos un abrazo enorme. A mí, te juro, me conmueve muchísimo esta situación, verte a vos. No sé si tenés más hijos, no sé si hay más bebitos en tu vida, más hijos. Bueno. Sí, tengo 2 hijos más. Y ese niño que está en el cielo, que está obviamente acompañándote, que te dé consuelo, porque la verdad que vas a tener mucha fuerza, pero se va a esclarecer, porque lo que has pasado vos y esas 4 familias, la verdad que esto no se puede creer. Y que espero que la justicia actúe rápidamente. Pablo, ¿algo para cerrar? ¿Sí? Está el juicio. El día lunes, temprano, vamos a estar cubriéndolo. Claro. Comienza el juicio en Córdoba. Bueno. Muchas gracias a todos. Gracias, Vanessa. Bueno. Este juicio es un juicio por jurado que puede terminar con una pena de perpetua. Qué fuerte. Prisión perpetua, que es hoy es 35 años hasta 50, más o menos es ahí la pena que puede caberle. Y a los funcionarios son penas menores, pero penas al fin, porque están acusados de distintos tipos de incumplimiento en las autoridades labor hospitalarias. Sí, claro, pues no, lo que decía Robertito, cómo podía actuar, no controlaban, miraban para otro lado. Y ahora vamos con el tema del dengue. Es que es una cadena de errores, una detrás de otra. A ver, ni parir se puede tranquilo. Vos me estás jorobando. Es una cadena de errores por negligencia y una presunta asesina serial que se aprovecha de esa situación. A veces yo creo que igual esto es como el terrorismo de lobos solitarios. Podés tener todo, pero hay mentes perversas, enfermas, que no las puedes controlar. Es responsable. Te agarra un frasco Sí, igual hay factores que evidentemente en los hospitales públicos lo que no sí se demoraron. No, olvidate. Pero vos la escuchás a Brenda, la escuchaste. Esto porque es con el diario del lunes. Psicópatas. Sin el diario del lunes, es divina. Obvio. Hasta con el rosarito colgado, que parece la madre de Teresa. Entonces te engaña fácilmente.